¿Cómo estás? ¿Preparado? Vamos a hacer un tutorial. Hoy vas a aprender esto que viene ahora. Continuamos con esta segunda parte del tema, que es la parte pues, que da un poco título Good News, ¿no? Buenas noticias. Vamos a ver si es verdad. Estas buenas noticias son los evangelios. Aunque hemos visto que es uno de los bloques del Nuevo Testamento, vamos a ver que es el bloque más importante. Además, mira, ahí pone un subtítulo que nos hace pensar. Unos libros con muchos autores. ¿Qué significará esto? Vamos a ver. En primer lugar, te quería presentar al papiro P52, que está en una biblioteca muy especial en Inglaterra, que es el fragmento más antiguo que se conserva del Nuevo Testamento. Fíjate, incluso te voy a decir algo que a lo mejor te sorprende. Se data más o menos en torno al año 120, más o menos. Esto quiere decir que los manuscritos originales de los evangelios no los tenemos. Tenemos copias, pero así es como ha ido llegando toda la cultura y se ha ido transmitiendo pues no solo la fe, sino también pues la cultura, a base de copias, ¿no? Bueno, pues este es un fragmento muy interesante que nos ayuda y que nos estimula y que nos hace ver un poco pues que la fe se ha ido transmitiendo de generación en generación y que sigue viva, ¿no? Mira, este es el trocito que pone ahí. Por un lado, la primera parte, los versículos 31 al 33 del capítulo 18 de Juan, y por otro lado, pues los versículos 37 y 38. Fíjate una cosa que te digo, que ahora mismo estamos grabando esto en Semana Santa, y fíjate qué trozo más interesante. Los judíos replicaron: nosotros no podemos dar muerte a nadie. Así se cumpliría lo que había dicho Jesús cuando indicó de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato entró de nuevo en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Mira qué interesante, ¿verdad? Bueno, pues ahí con ese papiro de fondo vamos a analizar qué es eso de los evangelios. Pues mira, lo primero que hay que decir es que no son una biografía de Jesús. ¿Hay datos biográficos de Jesús? Sí, pero no es el interés, no se escribe por decir, sino pues darían todos los datos, nació en tal día, en tal fecha, etcétera, ¿no? No es una biografía, no. Entonces, ¿qué es lo que es? Bueno, pues lo que es un testimonio de fe. ¿En quién? En Jesús. Por eso se habla de su vida y de lo que hizo y las palabras. Y ahí hubo palabras y gestos que quedaron tan grabados en la comunidad, que se repitieron y que dejaron huella y que generaron comunidad. Fíjate, palabras y gestos que generan comunidad. Entonces, ¿qué pretenden? Pues mira, pretenden básicamente tres cosas. Anunciar a Jesucristo, es decir, es un anuncio de una persona que es Jesucristo. Proclamar su salvación, era la persona que estaban esperando, el Mesías esperado, y también invitar a creer en él. O sea que en el fondo lo que son es un testimonio de fe que tiene una intencionalidad. Y por eso se llaman buena noticia, que en griego esa expresión buena viene de eu, que es bueno, y angelos, que es noticia, no enviado. Míralo, euangelio. Por ahí nosotros lo llamamos evangelio, ¿verdad? No sé si sabías que el nombre lo hemos respetado del griego directamente. Muy bien. Vimos el otro día que había dos grupos de evangelios, ¿no? Están los evangelios sinópticos, que son tres, que son Mateo, Marcos y Lucas. Y se llaman sinópticos porque si pusiéramos, tal como estás viendo ahora mismo en esta diapositiva, en un cuadro sinóptico, es decir, que se viera todo a la vez, ¿vale? Pues veríamos que tienen expresiones iguales, el ritmo es igual, el esquema del evangelio es igual, aunque cada uno aporta su originalidad, ¿no? He puesto a Marcos en medio porque es del que vamos a ver que copia a los demás, ¿no? Le hago un poco de spoiler, perdóname. Bueno, pues ahí ves, ¿no? Marcos narra este episodio de cuando va a casa de Pedro Jesús, y Lucas de alguna manera lo coge y lo simplifica y lo adapta porque tiene su propio estilo y lo adapta a su estilo. Pero lo básico que te señalo es lo que está en negrita y en colores diversos, como ves, entrando en casa de Pedro, entrando en casa de Simón Andrés, entrando en casa de Simón,
¿quién es el personaje principal? Pues la suegra, ¿no? Y como la ves, está en las 3. ¿Y qué ocurre? Que tiene fiebre, ¿no? Ahí está la fiebre que está en las 3, ¿no? Bueno, pues eso es lo que ocurre. Y le toma de la mano, le cura la fiebre, cada uno lo cuenta de una manera. Pues Lucas dice que se inclinó, ¿no?, sobre ella, y que por la fiebre se fue. Luego Marcos, que la tomó de la mano. Mateo recoge igual el mismo texto, ¿no? Pero al final es que se cura y se pone a servir. Y los 3 cuentan de alguna manera eso. Y es porque vamos a ver cómo surgió. Mira, lo primero que ocurre es Jesús vive y hace cosas, y vive cosas, y expresiones, y situaciones, y encuentros y desencuentros, ¿no? Eso es lo primero que tiene que pasar, ¿no? Llega un momento determinado que los que estuvieron con él, sobre todo después del incendio de Roma, donde murieron Pedro y Pablo, que eso fue un golpe muy duro a la comunidad, porque imagínate, los 2 pilares donde se sustentaban. Bueno, pues alguien decide poner por escrito lo que ocurrió. Y fue un tal, o una escuela donde estaba Marcos, que parece ser que es un joven que iba acompañando a Pedro en su predicación, ¿vale? Entonces Marcos recoge esa tradición de hecho de Jesús, y para que no se pierdan, se contaban de boca en boca y de tradición oral, pues para que no se pierdan, lo que hace es escribirla, ¿no? Ese simbolito, que luego lo veremos más despacio, es un león, porque el Evangelio de Marcos comienza con Jesús entre las fieras, ¿no? Y por eso es el Evangelio, el símbolo de Marcos es el león. Todos los evangelistas tienen un símbolo y que aparece alado, es un león alado, ¿no? Bueno, ¿qué sucede después? Bueno, pues mira, ocurre otra situación. Marcos recoge una tradición de hecho de Jesús, pero había otras tradiciones. Hay una fuente que se llama la fuente Q, que viene del alemán Quelle, que significa fuente directamente, ¿no? Y hay otra tradición ahí, pues que era muy importante, porque recogía algunos dichos de Jesús que no aparecían en la tradición de Marcos. Entonces Mateo decide recogerla. Marcos, veremos después, predica sobre todo, o tiene un evangelio destinado a personas que antes de ser cristianas habían pertenecido a la religión y posiblemente romana, por las expresiones que usa y por las monedas y por algunas expresiones y palabras. Mateo dice, esto está bien, pero los que hemos sido judíos antes de ser cristianos a lo mejor no nos llena. Entonces, en su comunidad se contaban otras historias muy interesantes, por ejemplo todo el capítulo 13 de un montón de parábolas, ¿no? La del campo, que descubre la perla y todo, la casa sobre el... Bueno, todas estas, Mateo, ¿no?, dice, a estas historias no se pueden perder. Entonces coge todo lo de Marcos, coge un poco de la fuente Q y también sus propias tradiciones, y así aparece el Evangelio de Mateo, ¿no? Y Mateo tiene como símbolo un hombre, ¿no?, porque se esfuerza en enlazar a Jesús con todo el linaje de José y hacerlo hombre, ¿no? Muy bien, vale. Bueno, ya tendríamos 2 evangelios, ¿por qué hay necesidad de tener alguno más? Pues mira, resulta que sí, que había otras comunidades también, ¿no? Porque Lucas es de origen griego, parece ser que Mateo fue discípulo de Jesús, por si acaso no te acuerdas, ¿vale? Lucas parece ser que fue un médico amigo de Pablo, que acompañó a Pablo en la predicación. Entonces, claro, Pablo y Lucas fueron recorriendo muchas comunidades y entonces iban conociendo más historias de Jesús. Entonces Lucas decide recoger esas tradiciones propias de su comunidad, ¿vale? Y algunas también coinciden en algunos fragmentos con Mateo, en la fuente Q. Por ejemplo, de la fuente Q, para que sepas, en los 2 evangelistas, Mateo y Lucas, que aparecen las bienaventuranzas, es porque lo toman de esa fuente Q, ¿no? Y Mateo las tiene en el capítulo 5 y Lucas en el capítulo 6 de su evangelio, o sea que hasta lo colocan de una forma bastante parecida, ¿no? Marcos no habla de las bienaventuranzas, por eso se sabe que Mateo y Lucas tenían una fuente común propia, que es lo que se ha llamado la fuente Q, ¿vale? Bueno, así se construyen estos evangelios sinópticos y así se parecen un poco los 3 sinópticos porque copian de Marcos, pero recogen otras tradiciones y otras historias que se contaban de Jesús. Pero esto no te creas que es tan raro, ¿no? Imagínate que tuvieras que escribir la historia de tu familia, ¿no? Estoy seguro que si vas a hablar con tu madre sobre tus abuelos,
pues a lo mejor tus abuelos te cuentan cosas de tu madre que tu madre ni siquiera se acordaba, ¿no? Y son cosas que son tradiciones vividas por tu madre. O vas a una hermana de tu madre o un hermano de tu madre y te cuenta cosas que a lo mejor tu hermana, tu madre, no recordaba, ¿no? O tú mismo cuentas cosas que has vivido, las experiencias que has tenido, ¿no? Y claro, a la hora de escribir, pues no te gustaría que se perdiera ninguno de esos elementos. Por eso aparecen estos evangelios. Pero esto no acaba aquí. Hay un cuarto evangelio. ¿Por qué hay un cuarto evangelio? Pues mira, resulta que estaba circulando entre los cristianos una fuente de los signos que se llama la semella Kel, ¿no? Ya sabemos que Kel en alemán significa fuente, ¿no? ¿Qué son los signos? En el Evangelio de Juan a los milagros no se le llaman milagros, sino que le llama signos, porque lo que pretenden es hacer ver que Jesús es Dios. Aquí hay un giro muy interesante porque Jesús es Dios, no es el Hijo de Dios solo, ni el enviado de Dios solo, sino que Él mismo es Dios, ¿no? Entonces, esos signos que se hacen, que son 7, un número simbólico, aparecen en esa fuente de los signos. Por otro lado, había otra fuente que no contaba solo, o sea, que esta fuente de los signos solo contaba los milagros que había hecho Jesús, 7 de ellos. Y otra fuente había por ahí que contaba la pasión que estamos estos días celebrando. La pasión, la fuente de la pasión. Bueno, pues contaba un poco la muerte de Jesús, que coincide más o menos con los capítulos 18 y 19 del Evangelio de Juan. Alguien decidió coger estas dos cosas y juntarlas en lo que se ha llamado el Evangelio de los signos, que tiene, por un lado, los 7 signos de Jesús. Ojo, por ejemplo, la curación de Lázaro, que solo aparece en el Evangelio de Juan, ¿no? Pues son elementos propios de Juan, ¿verdad? Y por otro lado, la fuente de la pasión. Y hizo un evangelio, ¿no? Juntando estas dos cosas, un evangelio bastante completo. Sin embargo, la comunidad, estamos ya a finales del siglo I, ha avanzado. Ya no está compuesta solo por personas que eran judías o personas, ¿no? Se abre mucho más, es mucho más mezcla. Hay samaritanos, de hecho en el capítulo 4 Juan narra un encuentro de Jesús con una samaritana, que en los otros evangelios sería algo como muy extraño, porque los samaritanos, recuerdas, que estaban marginados, ¿verdad? También, así de esta manera, se cogen las influencias de la comunidad. Por ejemplo, también influye el Evangelio de Lucas porque hay una mujer protagonista en el capítulo 8, que es la pecadora que perdona a Jesús, ¿no? Bueno, pues se crea un evangelio con estas influencias, esta historia que le contaban de Jesús y el evangelio de los signos. Y uno puede decir, bueno, pues ya está bien, porque está muy bien. Pero había una historia muy interesante de Jesús que no podía quedar, porque había un cabo suelto, ¿no? Pedro le negó 3 veces a Jesús, ¿verdad? ¿No? Pedro le negó 3 veces a Jesús. Claro, pues esas negaciones quedaban como un cabo suelto, ¿no? Porque, bueno, pues alguien dijo, falta un capítulo, y añadimos un capítulo, el capítulo 21, y contamos esta historia que estaba circulando en nuestras comunidades acerca de ese momento en que, igual que Pedro le negó 3 veces, pues Jesús le confirma 3 veces que a pesar de esa negación va a estar ahí. Y es el que va a continuar su iglesia, ¿no? Bueno, pues así, más o menos, tenemos los 2 finales de Juan. Fíjate, aquí está una comparación muy interesante, si puedes ver. El capítulo 20 acaba así. Otras muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están consignadas en este libro. Por eso se justifica que haya 7 y que haya otros evangelios. Estas quedan escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida por medio de él. Ya está. No habría falta otro final. Y como veis, sí que hay otro final en el capítulo 21. Los últimos versículos dicen: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y lo ha escrito, y nos consta que su testimonio es fidedigno. Quedan otras muchas cosas que hizo Jesús. Si quisiéramos escribirlas una por una, pienso que los libros escritos no cabían en el mundo. Otro final. Los 2 finales de Juan se explican por esta situación, ¿no? Que querían añadir ese capítulo. En resumen, pues vamos a hacer un análisis del autor, la fecha, destinatario, lugar y símbolo, que he pasado un poco por encima de los símbolos. Mira, Marcos. Se cree que es Juan Marcos, que acompañaba a Pedro en su predicación y que sobre todo pues predicaban a los romanos.
es el primer evangelio que se escribe, eso está claro, pero hay muchos estudiosos que dicen que fue muy pronto, incluso antes de que muriera Pablo. Algunos dicen que más tarde, pero hay más consenso en torno al año 60. ¿Para quién? Para cristianos procedentes del paganismo, principalmente de la religión romana o romanos, porque con las expresiones que se usan había que ser un poco romano para entenderlas, ¿no? Muy bien. El lugar donde se piensa que se escribe es Roma y su símbolo es el león, que ya te he explicado, ¿no? Que era porque comienza así su evangelio, con Jesús entre las fieras. Mateo es un discípulo de Jesús y se recoge en su propio evangelio, ¿no? En el capítulo 9. Se escribe pues unos años más tarde para cristianos procedentes del judaísmo. ¿Y esto por qué lo sabemos? Pues porque hay un montón de elementos que están haciendo referencia al Antiguo Testamento, ¿no? Los judíos necesitaban, los que habían sido judíos antes que cristianos, necesitaban corroborar que ese que estaban esperando es el Mesías. Ese que decía las escrituras antiguas es el Mesías. Es el que se habla en el Antiguo Testamento que va a venir, ese Jesús, ¿no? Bueno, por eso se escribe en Antioquía, que está al norte, ¿no?, de la tierra de Jesús. Pertenecía a Siria, ¿no? Y es el primer lugar donde además se llama a los cristianos cristianos. Y su evangelio es el hombre porque procura presentar a Jesús como heredero de Abraham, hijo de José, ¿verdad? Muy bien. Luego viene Lucas, que es un médico que acompañaba a Pablo, ¿no? Además que se propuso documentar muy bien. El principio de su evangelio intenta documentar muy bien de dónde ha sacado las fuentes para poder decir por qué escribe este evangelio, ¿no? Se escribe un poco más tarde y para cristianos procedentes de la religión griega, que necesitaban un tipo de explicación un poco más aterrizada, ¿no? Porque para los griegos eso de que un dios se hiciera hombre era algo que no podían casi tolerar. Era muy difícil de entender que se abajara tanto, ¿no? Entonces Lucas tiene que explicar muy bien cómo es. Además el evangelio de Lucas es muy bonito porque pone el acento en la mujer. Casi todas las protagonistas de muchos de sus encuentros y muchas de sus aportaciones son mujeres. Si quieres buscar los relatos más bonitos sobre las mujeres, y también es el evangelio que se llama de los pobres. Se escribe en Grecia, además con el griego mejor. Marcos escribe griego como si una persona que no es nativa de inglés escribiera algo en inglés. Pues bueno, lo escribes, lo que pasa es que no lo escribes muy bien, ¿verdad? Una persona griega que escribe en griego, pues escribe mucho mejor. Y su símbolo es el toro, no lo he dicho antes, porque presenta a Jesús como el último sacrificio. Ya no hay más sacrificios. Jesús es el último que se sacrifica por nosotros y ya no hacen falta sacrificios en el templo. Y por último Juan, que es el último evangelio que se escribe, discípulo de Jesús, es el discípulo amado, ¿no? Se conoce así también, el más joven, el hermano de Santiago, ¿no? Los hijos del trueno, con mucha pasión, con mucho ahínco, ¿no? Se escribe pues ya bastante tardío, o sea, posiblemente ni siquiera lo escribiría, claro, Juan, evidentemente. Serían personas que habían estado con Juan, que habían vivido cerca de Juan, y cuando Juan muere, pues deciden poner sus enseñanzas por escrito, pero como son enseñanzas de Juan, pues lo ponen con el nombre de Juan, ¿no? ¿Para quién? Para cristianos procedentes del judaísmo, del paganismo, ateos, personas que se iban encontrando, la comunidad iba creciendo mucho y estaba muy variada. Y luego se piensa que en Éfeso, en Asia Menor, que ya te puse en el mapa donde estaba. Su símbolo es el águila. ¿Por qué? Porque el águila se eleva al cielo, ¿no?, con las grandes reflexiones teológicas que hace el Evangelio de Juan, sobre todo por el prólogo, ¿no? El capítulo primero, los versículos 1 al 18, que cuentan pues cómo Jesús se hizo carne, descendió, habitó entre nosotros, los suyos le rechazaron. Hay una teología muy profunda y muy a veces compleja de entender, y por eso su símbolo es el águila que se eleva. Bueno, pues con esto creo que tienes suficiente. Espero que hayas aprendido los rudimentos básicos. Ya sabes que este vídeo pues, lo puedes volver a ver, lo puedes parar, y has aprendido los elementos de los textos fundamentales donde nuestra fe toma cuerpo, ¿verdad? Pues espero verte en los próximos vídeos. Un saludo.